Norberto, ¿Qué tal? un gusto. ¿Cómo estás? Norby, Sí, de pibe te dicen. conocido por Norby acá en Cerri. Vos preguntás, decís Norberto Ramírez y los muy allegados me conocen. Ahora decís el Norby solo y me van a buscar. Ya sé, ahí, al lado de la escuela Sí. 14, ahí vive el Norby. Sí. ¿Cuánto tiempo laburaste acá? Y En la CAP. en CAP trabajé desde el año 69, tenía 18 años cumplido hasta octubre del 80, casi 11 años, 12 años. Un tío mío me dijo, vos tenés que hablar con el Norby para darte otra idea de lo que fue, que mucha gente desconoce, y estoy convencido uno mismo, la historia de la CAP. Es mucho más la CAP que vamos caminando. Sí. Es mucho más la CAP que tantas vacas, tantos salamines, tantas mortadelas, que la negra, que yo qué sé cuánto, es mucho más. Yo siempre cuando me preguntan qué puedo decir de la CAP, y lo divido en dos partes. La CAP hoy y lo que fue CAP previamente la compañía de carne Sancinena. Que esa es una historia. Hoy, si yo tengo que definir lo que es CAP, es abandono, desidia, desinterés, tristeza y todo ese tipo de calificativos que se encuadren en eso es CAP hoy. ¿Te da bronca verlo como está No, desde hace ya varios años? es más, yo tuve oportunidades de venir en algún momento y no entré. Después, en un momento a través del museo tuvimos que entrar y dije, no entro nunca más. ¿Dijiste? Sí, no quiero porque después de haber estado tantos años allí, después de haber estado habiendo aprendido a conocer. Yo estaba estudiando en la escuela técnica, en la escuela industrial en Bahía Blanca. Calle Chiclana al fondo. Al 900, exacto. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar. Y entré a trabajar en uno de los mejores lugares para lo que yo estaba estudiando, que fue en la usina y en la sala de máquinas. Bueno, me detengo, porque esto hay que decirlo. La CAP tenía su propia usina que tranquilamente podía abastecer de energía a Cerri, a todo el pueblo. Que en ese momento la usina era de avanzada, porque si bien tenía 3 grupos motores con motores diésel, tenía una turbina a vapor, que el vapor era generado por las calderas de CAP y que eran las que a través se usaban para la generación de energía eléctrica y también movía las máquinas que generaban el frío para las cámaras. Claro. Entonces era un potencial tremendo, un potencial de trabajo, un potencial de calidad de trabajo, un potencial de, como recién decía... Es decir, como estudiantes con 18 o 19 años queriendo aprender toda la cuestión de la electricidad, acá hiciste un doctorado. Y sí, me sirvió muchísimo. La verdad que... ¿Y qué quedó de todo eso? ¿Qué quedó de esa usina? ¿Se robaron todo? Nada, o sea, lo que quedó de la usina, yo la última vez que entré, vi tableros destrozados, todo, un destrozo total. O sea, puedo suponer muchas cosas, yo no lo puedo decir porque a mí me gusta hablar de lo que viví y de lo que sé, de lo que puedo documentar, de lo que puedo... Pero otra cosa no puedo decir, pero está ¿No bueno. volverías a entrar? No, hasta el portón allí, mirar algunas de las cosas, pero no volvería a entrar porque me da mucha bronca y si entro, tengo que ir a descargar la bronca a algún lado, entonces ya tengo 70 años, ¿viste? Entonces... Ya estoy para otras cosas. Por eso... El otro, vos dijiste, hoy la CAP es bronca, desidia, abandono, qué sé yo, tantas otras cosas que van por ese camino en relación con los adjetivos calificativos. ¿Qué era la CAP? Bueno, la CAP era, vamos a hablar... De lo que vos quieras. Contame. Cultura. Vamos a decir qué es cultura. Por ejemplo, si vos vas a Buenos Aires y preguntás quién hizo el jardín botánico. Carlos Tais. Bueno, vos sabés que el chalet, para colmo de qué época es, porque es de la Belle Époque. La Belle Époque. La Belle Époque.
Entonces, el chalet, famoso chalet del gerente acá. el famoso chalet de los Sancinena lo hizo Carlos Tais. El parque lo diseñó Carlos Tais. Tenía cancha de tenis, cancha de pelota, paleta. ¿Había una cancha de pelota, paleta? Sí, que después la transformaron en una casa. Tenía una arboleda muy hermosa, plantas frutales. En el chalet había una sala de juego que, por ejemplo, tenía en la sala de juego la mesa de ajedrez estaba tallada en la misma mesa. En la misma madera, en la misma mesa con maderas oscuras más claras para hacer el tablero. Para hacer el tablero, y las piezas también en madera. Tenía un billar hermoso que después fue donado a una institución de acá de Cerri. Bueno, esas cosas tenía. Sigamos hablando de... Perdóname, sí. Entonces Carlos Tais Sí. diseñó el chalet y diseñó el entorno del chalet. Sí, señor. Y hoy está... Da lástima. Da lástima. Da lástima. ¿Qué es lo que hay adentro ahora? Nada. ¿Quién está? ¿De quién es? Nunca se supo, En un momento se dijo que eran 5 los dueños, que había entre ellos que esto se vendió para desguazar todo. O sea, eran dueños que tenían un importante, no sé si compra-venta de material. Un chatarrero. Un chatarrero. Se hablaba de un chatarrero, ¿viste? Eso es lo que yo escuché. Pero... Y hoy yo lo alcancé a conocer, tengo una vaga idea de una vez que me trajo mi viejo. Yo tendría 15, 16 años, a las 4:30, 5 de la mañana, para ver cómo se mataba, cómo se hacía, cómo... Yo lo que tengo en el recuerdo es cuando los animales iban en la rampa y después como todo con una noria, bueno, y todos piletones de acero inoxidable. De eso no queda nada. No queda nada. No queda nada. No, y otra cosa que recuerdo, porque después entré en una especie de conferencia de prensa que me acuerdo cuando ya esto se venía abajo, creo que de un paraguayo, algo por el estilo, década del 80, 90. Impresionaba la estructura del chalet, pero el chalet, ¿qué hay ahora? Nada. Sí, en un momento estaba viviendo, creo que era el que estaba cuidador del lugar, pero era un chalet. No, tenía calefacción central, tenía, era algo como para que hoy sea un museo. Pero aparte de todo eso, está la otra. Cuando nace el frigorífico, cuando se instala, esto era todo de Torkins. Lo que hoy es Cerri era todo de Torkins. El sector que está de este lado del arroyo era para construir, para hacer un poblado. El dueño de eso Torkin era el dueño de todo esto. Como él era socio accionista de los Sancinena, que eran franceses. Sí, los Sancinena eran franceses y los Soulas también eran franceses, y había una conexión con los Soulas que después, un año más tarde... Primer campeón del fútbol de la Liga. Sí, señor. Sí, señor. También hay una historia de por qué Soulas y después Sancinena, bueno, pero eso es parte deportiva. También tenían parte y eran nacionistas también los Soulas. Pero volviendo al tema de... ¿Fueron accionistas junto con los Sancinena del arranque del frigorífico? Sí, eran accionistas y se trabajaba en conjunto con el tema de los cueros y todo eso. Pero volviendo a lo que era, cuando se instala, porque la primera visita que se hace para instalar el frigorífico, que solamente estaba en Avellaneda, se hace a fines del año 1800, principio de 1900, cuando viene una comitiva y decide, y Torkins, sabiendo que tenía todo eso, vamos a hacer acá el frigorífico. Vamos a hacer el frigorífico. Pero había una razón muy especial que se instale. Primero, por la tranquilidad que había en el estuario, en el fondo de la ría, donde también hay otro detalle importante, porque se hace el puerto. Ahora, ¿quién hace el puerto? El puerto lo hace el ingeniero Huergo, otro notable ingeniero de lo que es ¿Y por qué lo traes a colación al ingeniero Huergo? Porque él es el que hace y diseña la playa de operaciones dentro del frigorífico, el movimiento ¿Para la exportación? Para el Puerto Cuatreros, diseña la vía, diseña el movimiento. Entonces, él es... Ahora te entiendo
Ahora, son todos detalles interesantísimos de personajes que uno recorre la Argentina y recorre la historia de Bahía Blanca y están. Digo, ahora te entiendo por qué la CAP no es solamente los salamines, la negra, no, es eso. ¿Por qué tiramos toda la marchanta? A ver, hay muchas. Yo te voy a decir otra cosa y no quiero herirte, ni lastimarte, ni generarte bronca. El otro día me paré en el portón, que está cerrado, y vi ahí a unos pocos metros el estado de la locomotora, trocha angosta, con la cual me imaginé llevaban la carga hasta el puerto, ¿no? Al puerto Potrero, década del 30, 40, 50. Sí. Está todo oxidado eso. Sí, está todo oxidado. Hubo una maquinita que la restauraron y uno que estuvo en su momento, que inclusive yo la ubiqué a la maquinita esa por fotografías en internet, está pintada, está restaurada. ¿En internet que la están vendiendo? ¿La vendieron? No, el dueño que la compró, que inclusive le hicieron una publicación porque esas maquinitas eran de origen alemán y le llamó la atención en el estado que estaba en Alemania por el estado que estaban las máquinas. ¿Y la otra es esta que está totalmente abandonada? Había tres. Esa, la que yo te digo que y la otra no sé dónde está. La otra no sé. Eso da bronca, ¿eh? Da mucha bronca, porque pero no resguarda la historia. No, pero no se resguarda la historia y vos recién dijiste algo muy cierto. Todos hablan le decís CAP o Sancinena y lo primero que se imaginan son los picadillos de carne, el corned beef, se imagina todo eso. Por eso yo cuando te dije, para mí CAP y Sancinena tienen otra parte. Tiene una historia, esta que yo te digo, cultural, desde el chalet, el puerto y todo eso. Tiene una historia deportiva que muchos no lo saben. ¿Me lo contás en un ratito? Sí. ¿Seguimos caminando? ¿Por qué me dijiste la historia de Serri con el deporte Sancinena? Sí. Quito diría Isoulas. Sí, señor. Y si yo te digo Carlos Reutemann. ¿Carlos Reutemann? Carlos Reutemann, en la mejor época cuando corría con el Brabham. Sí, 70 y pico. Finales del 70. Corría con el Brabham BT39, BT40, BT41 en el alerón trasero, en los dos alerones delanteros y en el casco llevaba la inscripción de CAP. Escrito en el alerón trasero, te voy a dar fotos también porque no solo tengo fotos, me hice hacer dos réplicas en escala en 1:43 de esos autos. De ese Brabham. De esos Brabham. Decía, escrito en inglés, carnes argentinas, CAP. Entonces, en esa época no eran muchos los frigoríficos de CAP que había en ese momento. Corporación Argentina de Productores de Carne. Entonces... los famosos salamines La Negra. Sí, los famosos salamines, la historia de La Negra también. Acá hay que decir, eso sí, pues yo lo escuchaba a mi viejo, a mi abuelo, a mis tíos, todo, al papá de mi mamá, a Guzzi, que trabajaban todos acá, sí. Pando, que trabajaba en la sección veterinaria. Entonces decían y hablaban la CAP, la negra, la negra, la CAP, la negra, decían, hasta se hacía la latita del paté de foie al picadillo. Sí, todo se hacía todo. Pero hay un detalle con eso, porque cuando se empieza a establecer, porque hubo una época que era CAP, pero todos los productos salían como la marca La Negra. Cuando se empezó a implementar, a ver en las carnicerías los productos, los salamines CAP, estaban en exposición y todos decían que eran lo mismo, no, pero se llevaban La Negra. CAP costó imponerlo hasta que, bueno... El producto era igual. El producto era el mismo, elaborado acá, todo eso. Se había puesto en la memoria de colectiva la marca La Negra. La marca La Negra. Ahora, hay otra cosa. Muchos se preguntan qué pasó con toda esta producción que había, con todo esto, por qué se dejó.
como todo, o sea, a ver, siempre no se respetó, digamos, las economías regionales. Entonces, para mí, CAP no era una economía regional, era una economía a gran escala. A gran escala, es una economía nacional, a nivel nacional, con un nivel de exportación altísimo. Pero, ¿qué pasaba? Hay que decir también que tenía sucursales en Sí, Londres, ¿no? Tengo fotos también de eso. Bueno, pasa lo siguiente. Cuando había que exportar al mercado común europeo o a donde sea, había un cupo de carne, un cupo de producto, de lo que vos quieras llamarlo. Pero había no una traba, sino una condición de compra. El 60% de los productos que eran exportables tenían que ser elaborados en CAP. En CAP en general. El 40% dividido entre dos industrias no nacionales. Uno era la Anglo y la otra era la Swift. Bueno, ¿qué pasa? De ese 60% se transformaba en un 100% de CAP. ¿Me entendés? Entiendo. Bueno, ese 100% de CAP tenía que estar dividido y el 60% o el 50% tenía que estar fraccionado y elaborado en el establecimiento número 8. El establecimiento número 8 es digamos la... ¿Número 8? Número 8. Es un número internacional. El número 8 correspondía a CAP Cuadreros. Bueno, entonces vos fijate la calidad que tenía el producto de CAP. Que se hacía acá. Que se hacía acá, los productos envasados, que había muchos que compraban, sobre todo Estados Unidos, México, que compraban, te traían la etiqueta. Pero en la etiqueta, que después hay otro detalle también importante, en la etiqueta ya venía con el código de barra. Te estoy hablando de la década 50 y pico, 60. Hoy, que es una cosa natural, en aquel momento no. No, El código de barra era... Pero el código de barra... de alta escuela. Bueno, el código... ¿Eso también se hacía acá? Se hacía acá. Pero en las etiquetas decía Made in Argentina, establecimiento número 8. Entonces, son cosas que yo las cuento y ahora no me causa, a ver cómo te puedo decir, yo antes cuando comentaba todo este tipo no podía a veces terminarla. ¿Te causaba mucha emoción? Mucha emoción. Bueno, ahora ya estoy tan, o sea... Curtido. Claro. Entonces vos fijate cómo era el tema ese. Pero... además de las personas que trabajaban, bueno, además de lo que significó para el pueblo, conjuntamente con la lanera, claramente que yo por lo que escuchaba en las mesas familiares, el que no trabajaba en la fábrica, yo nunca escuché que le dijeran CAP, siempre le decían en la fábrica. Era la fábrica y el lavadero. El lavadero, exacto, el lavadero de lana. Sí, bueno, pero vos fíjate que yo te mencioné cultura, deporte, trabajo interno, pero trabajo externo. Porque vos fijate que primero se radica el frigorífico, se hace el puerto y se hace la vía al puerto. Mucho tiempo después se hace la vía de Bahía Blanca a Patagones, que es la que pasa por la estación Aguará. Bueno, cuando se hace la estación Aguará, se hace un desvío para el puerto Cuatrero. No, adentro del frigorífico, para los corrales y para las cámaras. Era impresionante. Bueno, pero todo eso cuando yo no quiero darte manija, de todo eso no quedó nada acá. Tristeza, bronca y todo lo que yo te dije al principio cuando empezamos a hablar. Pero muchas veces uno busca un... ¿Vos crees, mirá lo que te voy a preguntar, Norberto, Norby, ¿vos crees que... Está bien, claro, desde que esto cerró definitivamente ya... estar en la segunda generación de serrenses, qué sé yo. ¿El habitante de Cerri conoce todas estas minucias? Mira, yo en un momento he trabajado con algunas escuelas, con la biblioteca, algunas cosas en algún momento se dieron a conocer, sobre todo los aniversarios de Cerri, se daban inclusive videos que tengo hechos del puerto, de la lanera, de CAP, se manifestaba. Pero... volvemos a otra parte, me tocaste un tema... no quiero manejarte, no. Pero no, culturalmente,
y sobre todo estos últimos tiempos, Bahía Blanca... No le da bola. No. Perdonando la expresión. No le da bola, no le interesa. Te voy a dar un detalle ajeno acá. Se robaron el sable de Serri. Sí. Bueno, Hace bueno, rato. ¿vos te crees que alguien vino a decir algo? No es un desinterés. Y es la pieza número 1. Entonces... sí, te entiendo. ¿me entiendes? Me encantó porque sigamos caminando sí, un ratito. Me encantó la charla y quiero terminar con esto que es un tema que uno lo comenta siempre. Ahí en el lavadero, en la lanera y acá Sí. hay un surgente. Bueno, ese tema... Yo recuerdo, siempre cuento lo mismo, la tía Tota, cuando abría la canilla, nunca usó calefón, la tía Tota. Tenía que esperar un poquito para poder lavar los platos. Sí, ¿Qué pasa con ese agua? Bueno, yo sé que se distribuye. Ese tema... Pero ¿qué pasa con este surgente? ¿Qué va la marea? Ese tema te lo iba a dejar para último momento, pero ya que lo tocaste no tengo problema. O sea, yo no invento nada, digo lo que sé. Y lo que cualquiera lo puede venir a ver. Son 40.000 litros de agua por hora. ¿De calidad? Bueno, a más, ponele que ahora esté saliendo a 50 grados de temperatura. Entonces, si siguen con los proyectos, primero era el río Colorado, ahora es el río Negro, y estoy seguro que más adelante va a ser en la Antártida que van a querer traer agua para Bahía Blanca. Teniendo esto acá, pero con una parte muy chica de inversión, hacer pileta, mirá si tenés hectárea para hacer pileta, enfriar y distribuirle, mandarle agua a Serri, el surgente y el surgente de la lanera. Entonces, ¿Están funcionando? el de la lanera todavía... ¿Parte del pueblo todavía sigue surtiéndose del agua de los surgentes? Sí, de la lanera. No no. Esto, lo que sale va a la marea. Va a la marea. Porque antes se usaba para limpiar las máquinas. Sí, para generar el vapor, para todo eso. Para eso estaba hecho el lavadero de jaula, el lavadero de camión. Hoy, sí. hace 20 años, 30, el agua... Sí, se fueron 40.000 litros de agua por hora, los 360... El famoso, no sé cómo decirlo, voy a decir una barbaridad, río, mar subterráneo, el a 700, 600 metros, como está el surgente del Parque de Mayo, como tenía Manera, creo. Como tenía Manera, en el barrio Patagonia había uno, que por eso había una jabonería que se llamaba Patagonia, por eso le quedó el barrio Patagonia a ese lugar donde había un surgente, otro surgente ahí en Algerich. Bueno, esa historia también fui indagando y la fui haciendo. ¿Y es agua de calidad? Es agua de calidad, de muy buena calidad. Pero bueno, siempre, o sea, son proyectos que se van haciendo, pero mueren en el... en el tarro de residuos. Estamos hablando de agua. Bueno, pero hay un detalle que vuelvo un poquito para atrás porque vos dijiste del origen. ¿Cómo no? Cuando arranca el frigorífico, cuando arranca unos poquitos años después el lavadero o la lanera, mejor dicho, fue el primer pueblo industrial, de formación industrial, que muchos dicen del sur bonaerense, del sudoeste bonaerense. Entonces yo muchas veces digo, fue en el año 1903 y 1905 en la lanera. Empecé a recorrer, empecé a investigar de acá hasta el sur cuántas industrias había en el sur. ¿En esa época? En esa época. ¿Cuándo se descubre, en qué año se descubre el petróleo? Empecé a analizar cuántos... Sí, podría haber puertos, podría haber... Pero que todo ese potencial que generó, porque no solo era eso generó una empresa de transporte de Hacienda, generó la empresa de transporte de los González, nace por una iniciativa del gerente de acá. ¿La empresa de colectivo? Claro, le dice... La que terminó dirigiendo Omar. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, perdón. Juan Carlos. Esa empresa nace con eso, ¿viste? Yo tengo muy buena conexión con la señora de Juan Carlos, que me ha brindado mucha información de lo que es la empresa, un material fotográfico tremendo, que ya te digo que me lo brindó ella. Y claro, nacieron al influjo de lo que significó la CAP, la lanera, la necesidad de transportar gente.
nace la estación, después la estación Aguará. Vos fijate que cuando se instala con el tiempo, en menos de 10 kilómetros del portón, digamos, a menos de 10 kilómetros del portón, tenías 4 estaciones: Aguará, Cerri, Bordeu, y hay una estación de ferrocarril que muchos no la conocen, que se llamaba Villa Olga, que está donde lo era la estación Aguará, de la estación Bordeu, un poco más adelante, casi a la altura donde está la empresa de gas. Ah, sí. Por ahí está siguiendo esa vía, que es la vía que va para Villair y La Pampa. 4 estaciones en un radio chiquito. 4 estaciones, más la ruta 33, la ruta 35 y la ruta... ¿Y todo eso vos lo incluís como consecuencia del desarrollo de este polo de todo industrial CAP y Lanera CAP? Sí, sí. Entonces, hoy decía, ahora la ruta está más lejos, la estación Aguará no trabaja, la estación Cerri está destruida. Y esto está abandonado. Entonces, todo eso... ¿Cómo te gusta la historia? O sea, todo nació de acá. ¿Vos creés que todo nació de acá? O sea, nació la historia. Está relacionado con el potencial que tenía. Sí, esto. aparte, bueno, yo todas estas cosas, porque viste, uno va investigando, preguntando, o viendo, informándose, y se me va cerrando todo. Yo, o sea, quiero que me interpreten, tanto vos como los que en este momento están oyendo. Yo después que me jubilé en el año 2009, ya tenía alguna información, pero capaz que me sentaba a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana en la computadora, buscando información. Pues, Wikipedia, General Cerri como localidad o como ciudad, General Cerri como personaje, Lanera Argentina, CAP, Puerto Cuatreros y otras cosas. Eso son horas de trabajo hecho por mí, porque quería que toda esta parte no quedara en el olvido, ¿me entendés? Te entiendo. Entonces lo fui. La verdad, te voy a ser sincero, me encantó. Gracias. Quiero ver otra vez la máquina. Vamos.